Las personas que nos acompañan hoy, les doy la bienvenida a este espacio de nuestro foro internacional, Los residuos peligrosos y su gestión en América Latina. Mi nombre es María Claudia Aristizábal, soy la gerente de cuentas estratégicas para Latinoamérica de Veolia y los estaré acompañando como moderador en esta sala en la que estaremos hablando de coprocesamiento. Quiero recordarles a todas las personas que nos acompañan que pueden hacer sus preguntas a través del código QR que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Lo pueden escanear desde su celular y también lo pueden hacer a través del botón que dice Haz clic. Los invitamos a hacer preguntas que estaremos resolviendo al final de este espacio. También les quiero recordar que pueden postear sus comentarios e impresiones sobre este evento y el tema a abordar en las redes sociales usando el hashtag Foro de Residuos Peligrosos. Ahora les voy a presentar a los invitados que hoy me acompañan y que compartirán con nosotros su visión frente a la gestión de residuos peligrosos desde la experiencia de sus empresas y todo con el enfoque al coprocesamiento. Nuestros invitados son Mauricio Giraldo, director de combustible alternativo de Argos, Colombia. Frank Brauers, director de operaciones Cementos Moctezuma, México. Vanessa Rodríguez, líder de gestión de residuos de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja, Ecopetrol, Colombia. Bienvenidos. Ustedes nos ayudarán a entender en profundidad los desafíos a los que se enfrenta el sector y nos compartirán sus casos, buenas prácticas en la gestión de residuos peligrosos en América Latina. Bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Comenzaremos nuestro conversatorio con algunas preguntas que tenemos aquí preparadas para nuestros invitados. Sin embargo, vuelvo y les recuerdo que ustedes podrán formular preguntas que al final del espacio estaremos haciendo a nuestros invitados. Y sin más, empezamos con las preguntas que tenemos preparadas con el objetivo claro de tener una visión sobre el coprocesamiento en las empresas que les acabo de mencionar. La primera pregunta es para Mauricio Giraldo. Mauricio, bajo el Acuerdo de Basilea, enfoque de economía circular y CO2 cero, ¿cómo juega el coprocesamiento para el cumplimiento de los objetivos al 2030 y 2050? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es el rol de la sustitución de carbón por combustible derivado de residuos CDR en la estrategia de sostenibilidad de cada una de las compañías, en este caso de Argos? Adelante. Bueno, pues un saludo para todos los que están acá, pues obviamente pues con mis compañeros de panel. Y bueno, pues entremos quizás a revisar un poco dónde nos tendríamos que estar metiendo. Tenemos muy claro que hay una necesidad mundial de la reducción de las emisiones, de este tema del neto cero, del cero emisiones en el mundo, de la economía circular, que es una de las principales herramientas para llegar hacia esos niveles. Entonces, bueno, una de las realidades, y yo sé que esto a veces no va muy en coordinación con algunos de los mensajes que escuchamos, es que realmente siempre vamos a tener residuos. Vamos a tratar fuertemente de minimizar los residuos, eso es claramente pues es una necesidad y un objetivo real, pero si nos damos cuenta, hasta la misma naturaleza, aunque reutiliza prácticamente todo, pues genera algunos residuos. Entonces tenemos que pensar en dónde están esos residuos. Entonces cuando lo visualizamos desde lo tradicional, que son las 3 R's, reducir, reusar, reciclar, pues bueno, lo manejamos y eso tiene una cabida. Pero, ¿qué pasa con aquellos materiales que por su característica técnica, por un nivel de contaminación o inclusive por condiciones del mercado, porque lo sostenible tiene que tomar en cuenta el mercado para que las cosas se cierren? ¿Qué hacemos con esos residuos? Entonces, digamos que en la mayoría, y sobre todo en Latinoamérica, nuestra solución, cuando no podemos reciclarlos, tiende a ser casi siempre que los llevamos hacia un nivel de confinamiento
o inclusive pues a un sistema de incineración. Eso cuando obviamente no caemos en prácticas que no son adecuadas de despacho pues hacia botaderos no autorizados, pero bueno, vamos dentro de la lógica. Entonces, eso realmente cuando lo llevamos a un confinamiento, pues vamos a tener un pasivo ambiental. Y ese pasivo ambiental, por lo general lo vemos desde el punto de vista, de nuevo, por lo que nos venden en los medios y por lo que son las conversaciones normales, lo llevamos casi siempre a, no, es que son 500 años guardados o que se demoran tantos años en ser descompuestos. Y sí, eso es un problema, y es un problema real, tenemos problemas de espacio para la gestión de residuos, pero tenemos que empezar a ver qué más sucede con esos residuos cuando los estamos dejando allí. Ya sabemos, por ejemplo, del tema de microplásticos. Desafortunadamente, hace muy poco se identificó cómo el microplástico ya estaba presente en exámenes de sangre. Obviamente en el mar se empieza a ver eso. O piensen qué pasa en esos 500 años. Ese material se va a degradar. Y cuando se degrada, va a empezar a dejar un residuo en tierra y va a generar unas emisiones que se van a tardar 500 años en darse, sí, pero 500 años es muy poco en el sentido de la Tierra o en lo que estamos visualizando a futuro. Y ahí es donde el coprocesamiento se vuelve una herramienta increíblemente útil para tratar de darle un cierre más global al tema de los residuos. ¿Por qué? Volviendo al tema del, digamos, de la resiliencia y de la adaptación y mitigación del cambio climático, necesitamos infraestructura. Esa infraestructura viene del cemento. El cemento es hoy en día el material más eficiente desde el punto de vista de costos y de emisiones para la construcción de infraestructura. Pero para producir cemento necesitamos combustible. Entonces, si tenemos por un lado un tema de residuos y por otro lado un tema de requerimiento de infraestructura para la resiliencia climática, entonces, cuando utilizamos el coprocesamiento, lo que estamos haciendo es aprovechando esa energía que tienen los residuos y dándole una disposición completa, una disposición absoluta, inclusive el aprovechamiento total de tanto la energía como de los componentes minerales que tienen esos residuos y llevándolos a algo que vamos a utilizar. Entonces, claro, se enmarca perfectamente dentro del tema de residuos cero. Y cuando hablamos de Basilea, cuando hablamos de los estándares europeos, y sabemos que Europa tiene unos estándares ambientales significativamente más estrictos que los nuestros, significativamente más eh, adaptados a esas nuevas realidades y a esos retos que tenemos hoy en día, pues ya no podemos hablar de reto futuro, sino que lo tenemos hoy en día, pues entonces ellos empezaron desde la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, y ya qué vaina, hombre, que tengamos que hablar del siglo pasado, pero es que ya llevan muchos años trabajando en el tema de coprocesamiento, en la utilización de estos residuos dentro de la infraestructura de cemento. Y ya vemos ejemplos, por ejemplo, como Holanda, donde casi el 70 y el 80% del combustible de la industria del cemento proviene precisamente de los residuos. Alemania, que ya también está por encima del 80%, y que ellos llevan a relleno sanitario, o sea, a confinamiento, solamente el 1 o el 0.5% de sus residuos. Obviamente tienen mejores estrategias de reciclaje, pero el reciclaje no logra tratar la totalidad de esos materiales. Entonces se vuelve esa herramienta, se vuelve un paso que desafortunadamente en Latinoamérica apenas estamos empezando a adaptar, pero que ya empresas como la mía, y en alianza pues con Veolia, con Ecopetrol, estamos trabajando muy fuerte en desarrollar eso para Colombia, pues nos venimos adaptando a esas realidades e impulsando este tema porque lo vemos como un tema de gran potencial demostrado en otros países para que logremos alcanzar las metas urgentes que tenemos. El 2030 está a la vuelta de la esquina.
y el 2030 son unas metas increíblemente agresivas. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que a 2050 tengamos que ser realmente carbono neutros. Tenemos que aprovechar lo que existe. Tenemos que aprovechar la infraestructura existente, nuestras necesidades existentes, como son las del cemento, para darle una mejor gestión a esos residuos y encadenar todo el tema del manejo de los residuos de manera responsable y sobre todo sostenible, y sostenible en los tres escenarios, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Yo creo que eso más o menos resume como el papel. Y, y yo creo pues que mis compañeros de panel pues también nos podrán ampliar un poco sobre el tema, pero es decir, tenemos las herramientas, tenemos las infraestructuras, tenemos es que ponernos de acuerdo en cómo encadenar esto y en las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, como individuos o como empresas, en la generación de los residuos, y como somos responsables de su generación, debemos ser responsables de que ese residuo sea correctamente dispuesto y por fuera del reciclaje, que no siempre es viable, como decía, por temas técnicos, por temas económicos, que podamos entonces dar esa solución de largo plazo y definitiva al manejo de los residuos. Mauricio, muchísimas gracias. Quisiera pedirle a Frank nos complemente sobre esta pregunta y saber su opinión sobre lo que menciona Mauricio. Adelante, Frank. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro y felicidades a Mauricio, ya básicamente tocó todos los temas. Yo puedo resumirlo un poco. ¿Cuál es el rol de coprocesamiento en nuestra ruta de hoja para lograr cero emisiones en 2050? En el proceso de cemento, más o menos 35-40% de las emisiones CO2 salen del carbón o petcoke. Si eso es nuestro target, reducir eso también a cero en un calendario definido con proyectos como ahora estamos trabajando junto con Veolia. Y ya esos 40%, como dice Mauricio, podemos reducir casi a cero con una sustitución de casi 100% de combustibles fósiles, como carbón, gas, etc. Y eso, en ese sentido, somos en el mismo camino. Trabajamos con el Global Cement and Concrete Association, estos ambiciones con proyectos comunes, compartir buenas prácticas en todos los países, en todas las empresas, porque al final tenemos todo el mismo objetivo: cuidar al medio ambiente, y eso vamos a discutir un poco más en detalle adelante. Frank, muchas gracias. Vanessa, ¿quieres comentar algo sobre esta pregunta que fue de gran interés cuando la estábamos construyendo, viendo todo el tema del Acuerdo de Basilea, el enfoque de economía circular y CO2 cero? Nos gustaría escuchar tu opinión. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que, como dijo Mauricio y Frank, abordaron casi todos los temas, pero es muy importante tener en cuenta algo. De pronto es el por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Y el objetivo es precisamente pasar de una economía lineal. O sea, el mundo estaba acostumbrado a que los recursos naturales eran infinitos. De pronto esa era nuestra visión antes. Entonces eso nos llevó simplemente a que el ciclo era: yo extraigo, proceso y dispongo, ¿sí? El objetivo, precisamente, cuando nos comenzamos a dar cuenta de que definitivamente los recursos no son infinitos, es, oiga, ¿cómo hacemos nosotros para definitivamente cerrar ese ciclo y ya no convertirlo como extraigo y dispongo, sino, oiga, ¿qué reuso o qué otra utilización le voy a dar yo a ese material final para poderlo transformar o reutilizar o coprocesar, convertirlo en otra cosa y reemplazarlo precisamente por una materia prima que ya no voy a extraer?
es precisamente el rol del coprocesamiento. ¿Qué está pasando en este momento? Pues Ecopetrol siempre ha estado trabajando precisamente en el tema de residuos, en cómo hacemos nosotros para hacer un mejor uso. Antes solamente podíamos prevenir su generación, o miremos cómo lo reutilizamos en nuestro mismo proceso. El coprocesamiento no estaba definido dentro de la política ambiental de Colombia como un aprovechamiento. Sabemos que eso de pronto era internacional, pero la política de Colombia hasta ahora lo está manejando como un aprovechamiento energético. Pero entonces nosotros siempre hemos estado pensando, además de optimizar nuestros procesos, ¿cómo hacemos precisamente para ser ambientalmente sostenibles y apoyar? ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque y la importancia del CDR en este momento, o del uso del combustible derivado de residuos, en este caso peligrosos, por lo menos los que salen de nuestra industria, en el tema de hidrocarburos. ¿Cómo le voy quitando esa porción a la disposición en relleno de seguridad? ¿Cómo voy minimizando el uso de tratamientos como biorremediación, o cómo voy minimizando el uso de tratamientos físico-químicos, o el uso de incineración que tiene un mayor impacto? ¿Cómo voy pasando a un procesamiento de menor impacto y que tenga un valor agregado? Entonces, ese de pronto es el enfoque en este momento para mí del coprocesamiento. O sea, el que yo pueda utilizar economía circular. Y dentro de esos, señor, y dentro de esos estamos trabajando precisamente el enfoque de coprocesamiento, con el que de pronto hemos aumentado nosotros en estos momentos el coprocesamiento de nuestros residuos peligrosos, precisamente impactos estaríamos Al principio, el 30% viene del proceso de calcinación. Eso no podemos evitar, solo podemos reducir la porcentaje de clinker en el producto final de cemento. Es un paso para reducir esta parte, y al final va a ser una captura del carbón, algo tecnológica, de reutilización del CO2 en otras industrias. Son proyectos por muy largo plazo, 2040, etc. Pero ahora trabajamos, número uno, en reducir factor clinker con materias alternativas, pero ahora, ¿qué significa el coprocesamiento en ese sentido? Hemos hecho un cálculo. Ahora trabajamos con Veolia, tenemos un ejemplo muy práctico. Nosotros en México tenemos un contrato con ellos, 40.000 toneladas por año. ¿Qué significa? ¿Cuántas toneladas, cuántos metros cúbicos de basura no vamos a enviar a los rellenos sanitarios? Y hemos visto, con esas 40.000 toneladas, visualizate una cancha de fútbol, 100 a 70 metros. Son 30 metros de altura de material lleno en una cancha de fútbol, que no vamos a enviar a rellenos sanitarios. Es número uno. Número dos, vamos a bajar nuestra emisión de CO2 por 60, 80,
kilogramos por tonelada de cemento. Esos son valores reales que nosotros podemos presentar al final de este proyecto, y solamente es el inicio, ¿eh? Vamos a continuar. Yo platico de la etapa 25, 2025, ¿eh? Cuando vamos a ver los objetivos para 2030, va a ser mucho más, va a ser una torre más alto en la cancha de fútbol. Gracias. Creo que con esa respuesta tuya vemos el impacto positivo sobre el planeta, porque creo Sí. que con esta pregunta lo que queremos ver es cómo todas estas iniciativas tienen un impacto muy positivo sobre el planeta. Mauricio, ¿quieres adicionar algo sobre esta pregunta? No, yo creo que es muy claro pues lo que menciona Frank. Lo único que quisiera pues adicionar es, creo que no siempre, y algo pues mencionaba al principio, no siempre vemos el impacto del residuo sobre las emisiones. Tenemos muy claras las emisiones obviamente del sector transporte, tenemos muy claras las emisiones del sector industrial, pero no medimos o no establecemos tan claramente el impacto de la emisión en el sector residuos una vez lo estamos ya concentrando. Yo por ejemplo, tengo una visión, y es que no me imagino los arqueólogos del futuro viendo nuestras celdas de confinamiento, torres gigantes en concreto, cuando decidan ir a abrirlo, y eso parece las pirámides, hablando de México, de Teotihuacán, en concreto, que empiecen a abrir eso y empiecen a encontrar allá adentro quién sabe qué cosas. O sea, eso tiene un efecto y nosotros no lo estamos visualizando ambientalmente. Las emisiones que se generan por la descomposición de las fracciones orgánicas en los rellenos sanitarios tienen un porcentaje casi comparable con el del sector transporte. El coprocesamiento es una herramienta para enfrentar esas emisiones. Lo que mencionaba Vanessa, nuestras legislaciones no siempre están al orden del día con este tipo de cosas porque, bueno, por diferentes motivos, pero si contabilizáramos eso nos daríamos cuenta que el coprocesamiento no es solo la reducción que menciona Frank en nuestro proceso, sino que también en el ciclo de vida completo esas emisiones que estamos visualizando en otras partes, porque nuestro proceso es un proceso altamente controlado, nuestro proceso tiene unas temperaturas, unas condiciones ideales que van a evitar que se emitan y si bien en las legislaciones tardaremos mucho, que nuestra conciencia, nuestro nivel frente, digámoslo, a nuestra responsabilidad, como sea nuestra responsabilidad personal y de industria, sí lo visualice y que busque esas nuevas alternativas para que tengamos un futuro mejor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora me que más genera residuos peligrosos con alto poder calorífico. ¿Cuál es la estrategia que tiene Ecopetrol frente a la recuperación y o aprovechamiento? Muy interesante tu pregunta, María. Hay un tema muy importante de pronto para tener números, sé que es un panel internacional. El 50 a 2000 precisamente no estoy hablando solamente de Ecopetrol, sino de todo el sector minero energético del país, ¿sí? Entonces, nosotros en Ecopetrol estamos empezando, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el mismo proceso, en primero que todo, cómo lo prevenimos, o sea, cómo prevenimos la generación, pero si no puedo prevenirla, ¿cómo
hago para reutilizarla o para reciclarla, o cómo lo aprovecho y cómo le vamos sacando esas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, ¿qué pasaba? ¿Por qué no lo hacíamos antes y por qué tenemos una visión ahora? La legislación es muy importante, ¿sí? Visión de nuestros residuos. No teníamos la opción. Todo un mundo para ese proceso. Entonces, digamos que como primer paso, nosotros posición y tratamiento y cómo vamos mejorando, digamos, haciendo otro tipo de de un aprovechamiento. Y la proyección con por la incorporación de ¿por qué estamos trabajando nosotros como primero conozcamos, identifiquemos cuáles son los residuos que más generamos y que podemos nosotros aprovechar. Entonces, dentro del mediano plazo, estamos en unidades de coque, estamos evaluando eso, o cómo lo precisamente en producción, cómo lo puedo utilizarlo como regeneración de catalizador para otras cosas, y así estamos haciendo con todos los residuos. Entonces, digamos que en Ecopetrol estamos trabajando precisamente en nuestra estrategia para ir a le vamos quitando a los tratamientos y cómo comenzamos ya desde hace un tiempo a trabajar en cómo comenzamos con el aprovechamiento. El primer pilar obviamente es el coprocesamiento, ¿sí? De los mismos y cómo tú me dices de mediano, siempre estamos trabajando en cómo vamos a hacer precisamente para mejorar la circularidad de nuestros residuos y cómo no los convertimos en residuos, sino simplemente ahora, con todo lo que se nos abre, con la nueva política ambiental, precisamente cómo hacemos pilotos a nivel nacional para poder aprovechar esos residuos y no convertirlos en residuos, sino convertirlos en circular. Vane, muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar. Contigo se aprende un montón. Te conozco hace casi 10 años y de verdad que
cada vez que te escucho aprendo algo nuevo y de la mano con ustedes creo que hemos hecho grandes logros en búsqueda de esta transformación ecológica. Muchas gracias. Y ahora me voy para una pregunta para Frank y para Mauricio, donde hemos construido este cuestionamiento. Entonces, si quieren empezamos con Mauricio y luego le doy la Pues realmente yo creo que analizar cada uno de los factores de manera independiente. Tenemos una cadena que arranca con el generador, realmente, que continúa con quien es el gestor de recolección. Hay una parte que es una transformación, porque una cementera no es un basurero. Complejidad que requiere entonces de un combustible que se obtiene a partir de residuos, pero un combustible. Y obviamente, ya la industria cementera que utiliza ese combustible. Entonces, lograr encadenar eso, lograr realmente atar cada uno de los puntos, entender la función de cada uno de ellos en el proceso y además las necesidades de cada uno de ellos en el proceso, creo que es lo principal y el mayor factor de éxito en lo que venimos construyendo nosotros desde Arcos. Cuando lo separamos, tenemos que entender que el cementero, por ejemplo, va a pedir unas cosas que no siempre son logrables o va a recibir algo que no puede utilizar. Que el generador necesita que le solucionen un problema, no simplemente que vayan y le digan, ay, me voy a llevar estos 3 materiales que son los únicos que me sirven y vea usted a ver qué termina de hacer con su material. Eso no es la idea. La idea es que se le solucione el tema de los residuos a las velocidades que requiere sacar para que mantenga sus procesos y sus condiciones. Y obviamente en la mitad el gestor, que es quien nos encadena, en este caso Veolia, que en nuestra experiencia pues ha hecho un trabajo maravilloso, es poder realmente unir esas dos necesidades y tiene que también tener, digamos, una programación que le permita manejar algo y transformar un proceso que antes era muy casi que de transporte hacia un proceso industrial. Cuando logramos encadenar eso y de nuevo, yo siento que lo hemos logrado, es que logramos que los flujos y que todas las partes reciban lo que necesitan. Y hoy en día, pues hemos venido creciendo casi en un 100% de año a año en los volúmenes que venimos manejando. Obviamente tenemos mucho que aprender, pero yo diría que va enfocado a eso y no dejarlo por fuera, no pensar, por ejemplo, el caso de los generadores, que ciertas empresas simplemente es que ya se los llevaron, pero que no supieron qué pasó con eso, sino que hacer el seguimiento, entender qué está pasando para que se haga la correcta disposición. Recordemos, y sobre todo en este tema de residuos peligrosos, que la responsabilidad del generador no para en que se lo saquen de la portería. Realmente se va hasta saber qué pasó con ese residuo y que no vaya a generar un impacto ambiental aguas abajo de la cadena. Entonces, hacer eso, tener esas claridades, yo creo que es realmente el principal factor de éxito para que se dé bien un proceso de coprocesamiento. Gracias, Mauro. Frank, ¿cuál es tu visión sobre esta pregunta? Sí, bueno, coincido con Mauricio, al final es el porcentaje de sustitución y organizar la cadena de suministro del inicio hasta el final, lo más constante posible y con una calidad también lo más constante posible, porque el proceso de cemento es también muy sensible. No podemos Número 2 es el suministro, el volumen.
Y aquí todavía hay potencial, y no hablo de Veolia, hay potencial en el mercado que no está bien desarrollado en México, ¿no? Organizar la colección y el volumen junto con convenios del gobierno local, etcétera, para asegurar la cadena de suministro. La calidad, no veo problema con Veolia. Muchas gracias, Frank. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta, yo creo que es un poco más corta, porque nosotros venimos en esta inclusión de los residuos peligrosos en las mezclas de combustible derivado de residuos ya desde hace varios años. Sin embargo, nosotros vemos cómo esto tiene una mayor fuerza en este momento. Y quisiéramos conocer de ustedes, de Vanessa, ¿cómo ven la inclusión de los residuos peligrosos en esta involucramiento de los residuos peligrosos en las mezclas de combustible derivado de residuos? Adelante, Vane. No, me parece, mejor dicho, es supremamente importante porque ahorita la pregunta que me hacías es precisamente que los residuos de la industria de nosotros son residuos con muy alto poder calorífico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es un complemento precisamente para hacer una mezcla perfecta, que es lo que necesitan ahorita, lo que hablaba Frank y lo que hablaba Mauricio. O sea, para tú tener la mezcla que cumpla con las condiciones, te va a ser más fácil incorporando residuos de nosotros, precisamente, porque de pronto en las otras industrias tienes las otras características que necesitas, pero en la de nosotros tienes el tema de poder calorífico, que es complemento perfecto para lo que necesitas tú involucrar. Además de todo, minimizamos el impacto ambiental. Como te digo, el hecho de que yo pueda hacer la disposición o el tratamiento precisamente por coprocesamiento, que es un aprovechamiento energético, y pueda de quitárselo al tema de incineración o al tema de confinamiento, significa precisamente una mejora hacia el medio ambiente. O sea, es como trabajando también en el tema de impacto. Entonces me parece muy importante desde ese punto de vista. Vane, gracias. Mauro, ¿tienes algo para comentar en esta inclusión de los residuos peligrosos en las mezclas de combustible derivado de residuos? Sí, y yo creo que Vanessa utilizó un término que me gustó mucho, el complemento, porque es realidad, yo creo que es, y pegándonos a lo que mencionaba ahorita Frank, del volumen y la calidad, eso es una de las grandes realidades. Como nosotros necesitamos un combustible, tenemos que entender que cada tipo de material, cada tipo de residuo trae algo a la mezcla. Trae algo bueno y también trae algo malo. Entonces, el residuo de la industria de hidrocarburos trae muy buen poder calórico, pero al mismo tiempo trae una serie de metales pesados que en el proceso de cemento son complejos. Hay materiales que, de nuevo, volviéndome pues a lo que mencionaba Frank, la estabilidad de nuestro proceso es increíblemente necesaria. Hay combustibles que tienen una estabilidad maravillosa, pero que no te traen el poder calórico para que podamos lograr esto. Entonces, el residuo peligroso es algo que aporta a la mezcla mucho, pero que al mismo tiempo trae sus complejidades. Y es en ese juego donde precisamente el papel del intermedio de Veolia, en este caso, que de nuevo, con el que hemos podido estructurar este proceso, es vital para que podamos darle los volúmenes, las condiciones de poder calórico, de composición química necesaria. El residuo peligroso es una muy buena herramienta para aportar al proceso y al mismo tiempo a nosotros pues nos trae algunos temas que manejar, pero que bien manejados, pues yo creo que, y volviendo a lo inicial, es un gran aporte al medio ambiente y a nuestras sociedades, porque es peligroso precisamente porque tiene unas condiciones que si no le damos un tratamiento correcto va a tener un impacto ambiental significativo. Mauro, muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta para los tres y voy a darle la palabra inicialmente a Vanessa, porque en el camino de Veolia, nuestra gran misión y nuestro gran foco es ser los grandes transformadores ecológicos a nivel mundial.
y hemos venido trabajando de la mano con aliados como lo han sido Moctezuma, Argos, Ecopetrol, en todo este proceso con un enfoque, como lo decía Vanessa hace un momento, de un mejor uso de los recursos. Y es por eso que aquí quiero invitarlos a que nos cuenten y que cuenten a todas las personas que nos acompañan hoy cuál es ese impacto o cuál ha sido esa gran experiencia de trabajar con Veolia como un aliado estratégico en su visión de largo plazo. Voy a darle la palabra a Vanessa, luego a Frank y luego a Mauricio. Bueno, Veolia. Llevamos muchos años trabajando, creo que nos conocemos hace aproximadamente 10 años. Y creo que lo más importante es que van al ritmo de la transformación que requiere el mundo, ¿sí? Son una empresa que ha respondido, sobre todo en el tema logístico, son muy buenos, o sea, tienen un tema de manejo logístico excelente. Como decía Mauricio ahorita, nosotros necesitamos que las cosas no solamente que se hagan, sino que se hagan bien, que se hagan en el tiempo para poder cumplir, por ejemplo, con las paradas de planta, con los tiempos que necesitamos. Entonces, con el tiempo, digamos que comenzamos con un proceso solo de incineración y confinamiento, pero siempre han estado apoyando en todo el tema de las transformaciones que hemos ido necesitando y ahorita han incursionado muy bien en el tema de aprovechamiento. Entonces, yo lo que decía, por lo menos en el tema de aliado estratégico o en el tema de proveedor, hablo en el tema de proveedor específicamente en el tema logístico, excelente y con un muy buen sistema técnico. O sea, tienen personas muy competentes que responden y que nos apoyan cuando lo necesitamos. Pero adicionalmente a eso, complementan ese proceso con la evaluación de las necesidades y la experiencia que tienen a nivel mundial, precisamente para apoyarnos a nosotros en la solución en soluciones integrales a diferentes problemas, que es lo más importante. Entonces, cuando comenzamos, por ejemplo, ¿qué alternativas hay en el mundo para el uso de ácido sulfúrico o ácido sulfúrico gastado? O venga, ¿cómo hacemos para el tema de coprocesamiento? O evaluemos si este tipo de residuo es coprocesable o no. Pues siempre están dispuestos al apoyo precisamente y como lo que yo más valoro, que es la parte técnica y humana, realmente no solamente responden sí porque sí, sino que siempre buscan cuál es la razón y obviamente con argumentos técnicos claros y definidos. Creo que ese es el punto más importante. Vale, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Mauro, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas formuladas que terminando esta las vamos a hacer a través del código QR que ven en su pantalla. Bueno, pues yo qué diría pues como frente al tema con Veolia. Nosotros iniciamos en Colombia un proceso que es complejo porque Colombia no tenía esta experiencia. Entonces, nosotros trajimos obviamente nuestras experiencias desde otras de nuestras operaciones en otros países, pero ir desarrollando la cadena, hacer un poco del entendimiento y darle entendimiento a todos los sectores, desde el generador hasta la misma planta. Esto con Veolia hemos logrado generar una simbiosis muy importante y un contacto necesario. Lo otro que yo creo que es muy relevante con Veolia es que su capacidad logística y sobre todo su alcance nos ha permitido precisamente este tema de la estabilidad y el volumen, o sea, de capturar lo suficiente para que se pueda producir un buen combustible. Pero definitivamente lo más importante es, o sea, es que hemos logrado construir una relación de confianza. Ahorita pues teníamos el tema, María hablaba de 10 años con Vanessa, pues no han sido tantos, pero ya también con ella me 8 conozco desde contigo. hace algunos, exacto, ya han sido 8 de varios, trabajar contigo. exacto, ya llevamos bastantes también, y ha sido eso, o sea, es como construir esa relación, esa confianza, esos realmente, pues, y de nuevo, qué pena volver a decir, esa relación que permite estructurar un proceso continuo de mejora y de crecimiento de un negocio y de una solución que es beneficiosa para ambas partes, para las tres partes que estamos acá sentadas y también pues para
para el mismo país. Mauro, muchas gracias. Y ahora te doy la palabra a ti, Frank. Bueno. Tú y yo no nos conocíamos, pero sé la relación que tú tienes con nuestro equipo de Veolia en México. Sé que ha sido un camino que se ha recorrido de mucho aprendizaje y quisiera que nos cuentes sobre eso. Adelante. Bueno, somos una familia y crecimos juntos con los aprendizajes y los problemas, pero yo conozco a Veolia como empresa internacional más de 15 años y no tengo ninguna duda del éxito de nuestra cooperación. Ahora empezamos a un nivel todavía bastante limitado porque es el primer año de coprocesamiento con los combustibles peligrosos. Pero ya tenemos planes claros, modificaciones técnicas en nuestra instalación, en la instalación de Veolia, para lograr el objetivo de 40.000 toneladas en 2 a 3 años. Y después ambos ya somos comprometidos de ampliar esta capacidad y esta cooperación hasta, no sé, 60, 80, 100.000 toneladas por año, porque el límite técnico en nuestra planta es muy, muy alto y aquí, repito, tengo toda la confianza en Veolia, parte técnico, etcétera, pero todavía hay que probar cuál es el mercado, ¿no? De acuerdo. Pero la relación entre nosotros es muy familiar, muy caluroso y trabajamos juntos en el mismo objetivo. Es una partenariat win-win, ganar, ganar. Gracias, Frank. Bueno, creo que ha sido un espacio fabuloso. Inclusive estoy revisando las preguntas y creo que la mayoría de ellas han sido abordadas durante el panel. Sin embargo, las quiero formular y quisiera pedirle de pronto en esta primera a Mauricio, demos de pronto una ampliación, aunque creo que ya han sido contestadas a lo largo del espacio. La primera que dice es, habla de cuánto reduce las emisiones de CO2 en la producción del cemento. ¿Cuánto se reduce en las emisiones de CO2 en la producción de cemento? Bueno, esa es muy importante. Tenemos que revisar y depende mucho de la metodología que apliquemos, porque desafortunadamente todavía no hay una claridad. Si vamos como por los escenarios más conservadores y dependiendo del tipo de combustible, estamos hablando que pueden tener una reducción por unidad de energía empleada que supera el 20%. Pero cuando empezamos a revisar y cuando hacemos los análisis y se han certificado para varios tipos de combustible, ya un poco más la cadena completa del residuo, vemos que la reducción puede llegar inclusive al 100%, o sea, que tengamos combustibles cuya emisión, combustibles alternativos cuya emisión sea neto cero, o sea, utilizamos una energía y no tiene emisiones asociadas porque las estamos reduciendo de otra estrategia que se utilizaría al contrario. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, en una condición ideal, y algo lo mencionaba Frank ahora, podemos decir que pudiéramos llevar las emisiones asociadas al uso del combustible a cero. O sea, que cada unidad energética que utilicemos de combustible alternativo no represente unas emisiones y por ende nos acerque mucho más a ese la carbono neutralidad que estamos persiguiendo en el mundo. Mauro, muchas gracias. Acá hay una pregunta que le voy a formular a Frank y es, ¿cuál es el mayor reto para la cementera en emisiones a la atmósfera o calidad del producto o proceso a controlar cuando se integran los RP como combustible alterno? ¿Y cuál es la reducción en emisiones de CO2? Que creo que esa está ya contestada con lo que acabó de mencionar Mauricio. Bueno, repito, ¿cuál es el mayor reto para la cementera en emisiones a la atmósfera o calidad del producto o proceso a controlar cuando se integran los RP como combustible alterno? Adelante.
si nosotros planeamos una sustitución más o menos hasta 30% con los peligrosos, y a ese nivel no vemos cambios en las emisiones atmosféricas, como NOx, SOx, metales pesados, etc. Ya hemos hecho pruebas con esta sustitución y no hay impacto atmosférico negativo con el producto de Veolia. Tampoco hay impacto negativo en el proceso de cemento porque la calidad es muy estable. Y como dijo, hay una calculación del Global Cement Concrete Association que utilizamos y lo medimos en reducción de emisiones de CO2 kilogramo por tonelada de cemento. Y eso puede ser hasta 100 kilogramos por tonelada de cemento, con 30%. Gracias, Frank. Mauro, ¿tienes algo para complementar la respuesta de Frank? No, yo creo que el dato pues es muy preciso. El reto claramente es, vuelvo y lo digo, nosotros somos un proceso termoquímico de alta complejidad y de proceso continuo. Entonces, desafortunadamente nos ven como que cuando hablamos de coprocesamiento estamos metiendo basura en el horno. Y no, esto no es basura. Nosotros no somos un relleno sanitario. Tenemos que tener un combustible. Y ese combustible tiene que tener las condiciones ideales para que sea combustible que permita mantener la continuidad del proceso. Entonces, lograr entender eso, y en eso vuelvo y digo, lo que me alegra mucho que hemos logrado con Veolia es esa estructura que nos permite pasar del residuo al combustible derivado de residuos, que eso tiene unos costos y unas dificultades y un conocimiento significativo de por medio, para que lo podamos utilizar. Ese es el principal reto. Y bueno, y hay otro, y es entender que como no somos un relleno sanitario, como no es decir, es que Tom, yo le entrego basura que usted la va a utilizar, que obviamente, o sea, ese proceso tiene un costo. Ese proceso no es como, entonces le voy a empezar a vender basura, porque usted la va a usar. No, no funciona así, porque no podríamos realmente hacer la transformación. Y obviamente si le pagamos en el momento en el que se pague por basura, uno, se incentiva su generación, que es algo que no queremos. Y en segunda instancia, también tenemos que entender que se vuelve más costoso que los combustibles bases que utilizamos. Entonces ya no es sostenible el modelo. Ahí yo creo que son los principales retos y son obviamente, hay retos técnicos, pero a eso nos dedicamos y aprendemos a hacerlos. Pero creo que la concientización, el tema de educación es donde siempre tendremos el reto y donde trabajamos de manera consistente y donde me gusta mucho este espacio y que estén haciendo preguntas, me parece una maravilla. Mauro, y dando continuidad a lo que estabas mencionando, hay una pregunta que habla del control, de los controles en el coprocesamiento y preguntan cómo se hacen los residuos que son metales pesados o clorados. ¿Cuáles son esos controles que las cementeras hacen respecto a este tipo de residuos? Bueno, digamos que tenemos entonces dos lados. Uno, los metales pesados. Hay ciertos metales pesados que pueden generar problemas en el cemento, que retardan su proceso de fraguado. Entonces tenemos que mantener unos niveles del control bastante buenos. Pero ¿qué es lo bueno del cemento, del coprocesamiento? Que voy a irme un poquito técnico, es que tenemos un cristal, o sea, una estructura de caja, y los metales pesados se insertan en esa caja, que es a nivel químico, y ya tenemos estudios en Europa de 20 y 30 años que muestran que ese metal pesado nunca sale de la estructura cristalina del concreto. Entonces lo estamos encapsulando de la manera más eficiente posible, lo estamos encapsulando químicamente. Entonces por ahí tenemos eso. Obviamente tenemos que
aguas arriba en el proceso, controlar que no se exceda. En el tema de los clorados, lo ideal es excluirlos. Eso se vuelve un problema para el proceso y se vuelve un problema no tanto en las emisiones, porque nuestros niveles de temperatura destruyen lo que son dioxinas y furanos, pero sí se vuelve un problema para el proceso, entonces los tratamos de excluir para que no ingresen, o los tratamos de mantener en niveles en los cuales nuestras estrategias de proceso, que incluyen, por ejemplo, lo que llamamos un bypass, que es extraer dentro del proceso un poco del material cargado con ese cloro y llevarlo ya a disposición en medios adecuados. Entonces, tenemos las estrategias de control, pero es donde viene el tema de la formulación y ya, de nuevo, esto es un proceso termoquímico con unos controles de proceso bastante estrictos que nos permiten manejarlo y ya encapsularlo y darle un correcto manejo. Perfecto, muchas gracias. Hay una última pregunta para Vanessa. Vemos que Ecopetrol está liderando grandes iniciativas ambientales frente a la generación de residuos peligrosos. ¿Cómo las están comunicando hoy al país? En cuanto a comunicación, tenemos la estrategia, o sea, Ecopetrol acaba de divulgar la estrategia 2040 en el segmento, precisamente en el cual están incluidos todos los procesos. Y estamos trabajando de la mano precisamente con el Ministerio de Ambiente, estamos en las mesas técnicas. Y digamos que todos estos son estudios, estamos también incorporando, actualmente estamos trabajando en aprovechamiento con Esentia, estamos trabajando en aprovechamiento con la ACP, estamos trabajando con aprovechamiento con diferentes segmentos o con diferentes líneas de proceso precisamente para poderlo comunicar, digámoslo así, en su momento. Como saben, hay algunas que, como les comenté, están en estudio. Entonces, como están en estudio, pues una vez ya tengamos los resultados, pues comenzaremos el proceso de implementación, ¿sí? Pero digamos que todo está dentro de la estrategia nacional que tiene Ecopetrol y está incorporado dentro de la visión de Ecopetrol 2040-2050. Vale, muchísimas gracias. Bueno, creo que con esto ya tenemos las preguntas que se formularon, las respuestas, un espacio muy interesante para mí, para las personas que nos acompañan, para todo este foro internacional de los residuos peligrosos en Latinoamérica. Y quisiera darnos un espacio de unos segundos para irnos con las conclusiones. Gracias, Frank. Un gusto conocerte, de haberte tenido en este espacio muy enriquecedor. A Vanessa, qué gusto volver a verte y siempre es un gusto escucharte. Mauro, excelente. Mil gracias. Les pido unos segundos para irnos con el cierre y las conclusiones. Bueno, terminamos este espacio que nos ha ayudado a entender mejor los desafíos tanto del sector cementero como del sector de oil and gas, pero creo que especialmente nos ha ayudado a ver todas esas iniciativas y acciones que tanto Argos, Moctezuma y Ecopetrol están llevando a cabo para generar un menor impacto de estos residuos considerados como peligrosos. Creo que fueron muchas las experiencias que nos han compartido hoy y quiero agradecerles por este espacio. La gestión de residuos peligrosos
como pilar es indispensable para afrontar estos importantes metas de sostenibilidad y competitividad que tienen las empresas, y nos muestran a Veolia cómo trabajar de la mano con empresas con una claridad sobre sus políticas, sus iniciativas y sus retos ambientales es muy ganador. Quiero nuevamente agradecer a Frank, a Vanessa y a Mauricio. Un gusto verlos, un gusto escucharlos, aprender de ustedes, y creo que ha sido lo mismo para todas las personas que hoy nos han acompañado. Recuerden que aún pueden participar en las conversaciones en redes sociales, contándonos los principales aprendizajes y experiencias que les ha dejado el espacio de coprocesamiento usando el hashtag Foro Residuos Peligrosos. Muchas gracias y espero volver a verlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El propósito de Veolia es contribuir al progreso humano, comprometiéndose firmemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Es con este objetivo en mente que Veolia se impone la tarea de renovar el mundo a través de su negocio de servicios medioambientales. En Veolia, estamos convencidos que el desarrollo humano continuo es solo posible si las cuestiones económicas, sociales y ambientales se tratan como un todo indivisible. Esta creencia está incrustada en la historia de la empresa, la cual, tan pronto como fue creada en 1853, mostró el camino creando acceso para el agua potable, un elemento esencial de la salud pública y la calidad de vida. En la conducción de nuestros negocios actuales de agua, residuos y energía, brindamos soluciones a nuestros clientes públicos y privados en todo el mundo para que faciliten el acceso a los servicios esenciales y recursos naturales, y que eficientemente conserven, utilicen y reciclen esos recursos naturales. Mejora de nuestra huella medioambiental y la de nuestros clientes es fundamental para nuestro negocio y su modelo económico. Somos una empresa tanto local como global, con un alto nivel de conocimientos técnicos y mano de obra, y que se compromete por largos periodos de tiempo. Garantizamos resultados a largo plazo para nuestros clientes aprovechando nuestra larga experiencia, la calidad de nuestros servicios y nuestra alta capacidad de innovación. Somos una comunidad de trabajo donde, adicional a un ingreso, el respeto por su seguridad y salud, todos pueden encontrar un sentido de propósito en lo que hacen, el compromiso de recompensar la acción colectiva y la realización personal. A través de la capacitación, Veolia asegura que sus colaboradores, la gran mayoría de los cuales son colaboradores operativos y técnicos, desarrollen sus habilidades. La empresa confía en su responsabilidad y autonomía a todos los niveles y en todos los países, y promueve la igualdad profesional entre hombres y mujeres. Veolia también promueve, particularmente en los órganos de representación de los colaboradores, el diálogo social, animando a los colaboradores a adoptar nuestro proyecto colectivo como propio. Donde quiera que opere, Veolia cumple con las leyes y regulaciones aplicables. También aplica reglas éticas ampliamente distribuidas de acuerdo con sus valores de responsabilidad, espíritu de comunidad, respeto, innovación y orientación al cliente.
La prosperidad de Veolia se basa en su utilidad para todas las partes interesadas en las diversas regiones donde opera, ya sean clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, poblaciones actuales o generaciones futuras. Por lo tanto, su desempeño debe ser evaluado en diversas dimensiones correspondientes a las diferentes comunidades interesadas. La empresa presta el mismo grado de atención y exige los mismos altos estándares en cada una de estas dimensiones. De esta manera, Veolia se prepara para el futuro, protegiendo al medio ambiente y respondiendo a las necesidades vitales de la humanidad.